Buenas noches muchachos, espero que se encuentren muy bien. Para ustedes buenos días. Les comento, estuve preparando pues estos profetas que vamos a ver el día de hoy, que son Nahum, Sofonías y Habacuc. Y pues todavía había que hacer las diapositivas y dije voy a perder mucho tiempo. Y la verdad no hice diapositivas. Tampoco va a ser solamente estar hablando. Evidentemente vamos a tener un recurso que es el libro mismo, está en digital y bueno, aproveché pues para ponerlo y para señalar los puntos que desde mi juicio son más importantes. Eso es lo que nos va a guiar en el transcurso pues de esta exposición. De verdad, se los confieso sin el afán de justificarme, para grabar una hora es terrible porque es preparar mucho más. Pero bueno, espero su comprensión solo para este punto que desafortunadamente el año pasado no pude preparar. Pero bueno, ahora, bendito sea Dios, ya está el tema. Ya nomás sería terminar estos profetas. Continuaríamos con otros menores también para ahora sí dar paso a los profetas mayores, ¿verdad? Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a reducir esto. Um, sí, así está bien. Y nos vamos al, al libro. Aquí su libro, el que está digitalizado, que tienen ustedes, no sé por qué no tenga páginas, pues, ¿verdad? Y según, si no me equivoco, debe ser la página 245. 245. Esta página que ahorita encontramos, bueno, que encontramos aquí, sería la página 245. No sé por qué no lo tengan, pero bueno, nos va a servir de guía saber en dónde estamos, por si alguien de todas maneras quisiera consultarlo en físico, pues puede hacerlo. Yo aquí voy a tener la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué no el original hebreo? Porque vamos a encontrar algunas dificultades, sobre todo algunas variantes textuales, y creo que sería mejor irnos directamente a la Biblia de Jerusalén, que nos explica algunos detalles interesantes, ¿verdad? A lo mejor ya lo he mencionado, pero conviene no perderlo de vista. La Biblia de Jerusalén, en cuanto a traducción, no es la mejor. Es una traducción, pues sí, cuidada, una traducción buena, pero no es la mejor. Lo bueno de la Biblia de Jerusalén son los comentarios, ¿verdad? Por eso es una edición de estudio. Muy bien, pues ya fueron muchos preámbulos y muchas cosas que había que decir. Nuestro autor se esfuerza en poner Naún, como también Abraham. Creo que en atención al hebreo y en atención a que en español también se puede poner con M, bueno, pues lo vamos a dejar con M, ¿verdad? Entonces no es Naún, sino Nahum. Sofonías y Habacuc. La tradición isaiana no la voy a tomar mucho en cuenta porque precisamente esta parte que aparece aquí como tradición isaiana es lo que están ustedes leyendo en el segundo artículo. Entonces yo creo que vale la pena mejor abordar el segundo artículo, que es más reciente y que de alguna manera es como más profundo, está más enfocado pues en este punto de desarrollo sobre Isaías. Aparte que es el profeta sobre el que vamos a profundizar. De Nahum, ¿qué sabemos de él? Pues solamente lo que está en su libro. No es un libro famoso, no es un libro que se cite mucho. Dice el autor, casi nada sabemos de su persona. Partiendo de 2.1, podemos deducir que la predicación tuvo lugar en Judá, casi seguro en Jerusalén. El título nos indica su lugar de origen, que es el Cas. Si ustedes se fijan, aquí dice el Cos. No sé si en alguna otra edición de la Biblia de Jerusalén aparezca alguna otra palabra, pero bueno, es esta región que no es mencionada, que no aparece en ningún otro texto del Antiguo Testamento. Esto es interesante. Es también discutida la fecha de su actividad profética, porque estas páginas pudieran centrarse en la caída de Nínive. La caída de Nínive, recordarán ustedes que tiene lugar en el año 612 antes de Cristo. ¿Quién derrotó a Nínive? La caída de Nínive pues es símbolo
de la derrota de los asirios, porque los derrotan, valga la redundancia, los babilonios. Entonces aquí la pregunta es si se trata de algo que va a anunciar a futuro o de algo que está celebrando ya del pasado. Es decir, la caída de Nínive como eje de esta celebración litúrgica del profeta Nahum sería algo que va a suceder o que ya sucedió y que ahora lo están celebrando. Hay diferentes opiniones, no es necesario que se aprendan los nombres de los representantes de estas opiniones, pero basta con conocerlas. Unos consideran, entre ellos Humbert, que siguen a Selin y a Lotz, consideran que el libro fue redactado después del 612, con vistas a una celebración litúrgica que conmemora la caída de Nínive. Pero esto no parece muy exacto. Vamos a ver por qué no parece exacto. La mayoría de los comentaristas se inclina a situar el libro de Nahum antes del 612. ¿Por qué? Porque aparece la caída de una ciudad llamada No Amón. Esta ciudad que está llamada No Amón es probablemente Tebas. Se menciona en 3.8, aquí lo tenemos. 3.8. ¿Eres mejor que No Amón? Y si ustedes se fijan en la nota, dice probablemente Tebas en el Alto Egipto. ¿Cuándo ocurre esta caída de Tebas? Aquí el autor nos dice que tentativamente, ese es uno de los problemas. El autor, el comentarista de la Biblia de Jerusalén, dice probablemente sería, fue saqueada en el 663 por Asurbanipal, que tal vez la habían alcanzado ya en el 667. Son, si ustedes quieren, 4 años de diferencia, pero va en este tiempo, en este margen, ¿verdad? El autor, nuestro autor, el padre Sicre, considera que está en el 668-667, cuando se da la caída de Tebas. Ahora bien, ahí viene lo ilógico del punto. Si se da en el 668 y la caída de Nínive en el 612, entonces no puede ser que se refiera a Tebas. ¿Por qué? Porque Tebas recupera su poderío en el 654. Entonces sería muy raro que ahora hablara de la destrucción después del año 654 porque ya había recuperado su poderío. Entonces, ¿de qué sirvió el oráculo? ¿De qué sirvió el castigo? De nada, absolutamente. El libro pues parece hablar entonces de una opresión asiria que pesa duramente sobre Judá. Les pido un segundo, voy a quitar el ventilador, está haciendo mucho ruido y siento que ya está distorsionando un poco. Un segundo. Listo. Entonces, esta opresión asiria que pesa duramente sobre Judá, pues esto no ocurre, perdón, y esto no ocurre ya a partir del 6 de 27. ¿Por qué? Hay que recordar que Judá hace una especie de pacto con Asiria y lo va a hacer precisamente para que no lo destruya. Esto, bueno, Jerusalén, porque Judá es toda la provincia, pero en el 701 hace un pacto, básicamente, y de manera principal el pacto, pues lo va a hacer tristemente el tan querido rey Ezequías, porque si era bueno, Ezequías sí era un rey bueno, pero Ezequías después de hacer su pacto y de pagar dinero y todo, como que le llegó una terrible depresión y se murió 3 años después, en el 698. En el 698 sube al poder un rey que será el peor. O sea, yo creo que ni Joaquim llegó a esos extremos de terror, de quemar a su hijo. O sea, una cosa fea. Y es precisamente el rey Manasés. El rey Manasés que dura 50 años, que instala los cultos cananeos, los cultos idolátricos, que ofende a Dios de muchas maneras. Bueno, pues ese va a ser el rey que va a suceder a Ezequías. Entonces, Manasés tiene una política pro-asiria. Ahorita vamos a ver con detalle todo eso, pero conviene saberlo en este momento. Y si volvemos a este problema, ese tiempo entre lo que sería la destrucción de Tebas
y la caída de Nínive, pues es demasiado tiempo, son más de 50 años que nos dejarían pensando si el autor, el profeta, se está refiriendo verdaderamente a Nínive. Lo más probable es que no. El libro entonces parece hablar de una opresión asiria que pesa duramente sobre Judá, y esto no ocurre ya a partir del 627, porque en esta fecha ya dijimos que Sennacherib es el que le impone el yugo a Ezequías, y luego ya muere Ezequías en el 698 y siguen pagando a Siria a sus sucesores, y luego surge la figura de un terrible capitán asirio que será Asurbanipal, pero se muere en el 627. Curiosamente, digo curiosamente porque ya en ese momento ya va en decadencia también el tiempo de este rey, de Manasés. Bueno, entonces, al morir Asurbanipal, ya el yugo asirio que se hacía sentir con mucha fuerza va desapareciendo, ya no es tan fuerte. En esta época es cuando se recordaría también el trágico destino de Tebas. Por, estos diversos autores datan la obra de Nahum entre los años 668 y 654, que más bien sería antes de que Tebas haya recuperado su poder, antes de la restauración. En tal caso, Nahum sería el único profeta conocido durante el largo reino de Manasés, 698-643. Esta es la etapa en la que reina Manasés, y la muerte de Asurbanipal es después del reinado de Manasés. Yo confundí un poco esta parte, esta cita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, de todas maneras, tras la muerte de Manasés, sus sucesores van a seguir pagando a Siria hasta ya al final, que Asurbanipal muere y ya va decayendo un poco el imperio asirio. La obra entonces de Nahum tiene que ser contemplada con una nueva perspectiva. Es decir, no se trata únicamente de la condena de Nínive, lo que encontramos en ella, sino también una crítica velada a la política asirófila de este rey. 50 años. Pero uno puede decir, bueno, pues es parte de la historia y ya. No, pero son 50 años de terror, de horror, así verdaderamente. Es un rey que no le importa a Dios, que todo el esfuerzo que hizo Ezequías por volver a Dios, por recuperar el culto yavista original, todo eso se acaba con Manasés. Es un rey terrible, terrible. Creo que más adelante vamos a hablar de las obras de Manasés, por eso no me detengo aquí, pero bueno, cabe mencionar que todo lo espantoso que nos podamos imaginar en un rey, en abusos y demás, lo hizo Manasés. Contenido del libro. Comienza con un salmo alfabético. Hay que distinguir el salmo alfabético del salmo acróstico. El salmo acróstico pone una palabra, cual sea esta, y con cada letra, con cada consonante va haciendo alguna frase. El salmo alfabético no. El salmo alfabético usa precisamente las consonantes del alefato para que con cada consonante aparezca el inicio de una sentencia. Por eso en su Biblia nos vamos a encontrar la parte izquierda que dice Aleph, y luego ya Bet, Gimel, etcétera, etcétera. Porque precisamente tiene este sentido de poesía. Y este salmo va a ser del 1 al 2.10. ¿En qué consiste este salmo? Bueno, pues canta el poder de Dios, este poder patente en la naturaleza. Se manifiesta ahora en la historia, protegiendo a los que confían en Dios y castigando a sus enemigos. Una visión de una teología muy clásica. Dios es bueno con los que confían en Él, y a los malos los castiga. Pero sigue una sección difícil de reconstruir porque está bastante relacionada con lo anterior. Del plano general, o sea, del plano ideal incluso, vamos a pasar al concreto. Quien confía en el Señor es Judá. El enemigo es el rey de Nínive. Entonces, rápido, automáticamente se pone ¿cómo decirlo? Se pone en el saco, pues, ¿verdad? Judá es bueno, santo, confía en el Señor, se porta bien. No es cierto, eso dice nuestro autor, pero eso no es cierto, porque el rey Manasés
metió la corrupción, la pudrición terrible de la idolatría a Israel. Entonces, no es cierto, perdón, a Judá. En ese momento hay que recordar que está la división con el reino del norte. Entonces, no es verdad que Judá sea fiel al Señor, que confía en el Señor. Pero bueno, el enemigo es un enemigo arquetípico, podríamos decir, que es el modelo de enemigo, es Nínive, son los asirios. Quizá de los imperios más fuertes en dominar, primero van a estar los asirios. Y van a decir ustedes, ¿y los egipcios? Los egipcios están en el plano del éxodo, en las tradiciones de Moisés, pero ya constituido como pueblo después del Sinaí, tenemos que hablar de que los primeros, así, quizá de una manera más fuerte, son los asirios, los que van a sofocar, a dañar pues la integridad de Israel, todo el país. Bueno, ambos reciben oráculos opuestos. Judá de consuelo, de alegría, la opresión va a terminar. Y el rey de Nínive, acusado de maquinar contra el Señor en 1:11, quedará sin descendencia, sin dioses que lo protejan y condenado al sepulcro. Vamos a leer solamente 1:11, que es bastante interesante. Dice, de ti ha salido el que tramaba el mal contra el Señor, el consejero de Belial. Y bueno, ya continúa. Esto dice el Señor a Judá, y puras cosas bonitas. Y esto dice el Señor, esto depara el Señor al rey de Nínive. Tu apellido no tendrá descendencia. Extirparé del templo de tus dioses imágenes fundidas y esculpidas. Prepararé tu tumba porque eres despreciable. Los asirios efectivamente tenían imágenes y tenían toda una tradición bastante interesante, diría yo, sobre el culto, ¿verdad? Sobre las imágenes mismas. Porque las imágenes en la antigüedad no eran solamente ornamentales, ¿no? Sino que algunas de ellas, evidentemente que las del Arca de la Alianza no, la serpiente tampoco, tampoco los becerros de oro de Jeroboam, ninguno de estos era idolátrico, sino que eran imágenes ornamentales. Pero en otras culturas, los que no son judíos, pues la imagen representaba en sí misma a un dios. De hecho, había todo un rito de consagración para ese dios en el cual se le untaba miel y varias cosas en la boca a la imagen de piedra y se le soplaba y luego se dejaba unos días. Y bueno, todo un proceso, ¿para qué? Para que supuestamente ingresara a través de ella el espíritu del Dios y entonces ya se posicionara en ella. Cuando Dios está diciéndole, tu apellido no tendrá descendencia, es una maldición terrible para decir, tu nombre será borrado de la tierra. Es decir, no va a quedar ni siquiera una simiente tuya, un descendiente, nada. Eso es terrible. Extirparé del templo de tus dioses imágenes fundidas y esculpidas, prepararé tu tumba porque eres despreciable. En otras palabras, acabaré totalmente contigo y con tu cultura. Entonces no va a tener dioses que lo protejan, porque aunque quiten las imágenes, estas imágenes no son solo imágenes, si son dioses, sino que son dioses. Entonces al destruirlas, se destruyen los dioses y queda condenado al sepulcro, a la tumba. Entonces, a partir de este momento, la obra se va a centrar en el castigo de Nínive, descrito en 2:4-14. Es una visión, dice aquí el padre Sicre, dantesca, que comienza con el primerísimo plano de un escudo. Esta parte yo no sé si realmente dice escudo, porque también en el libro dice escudo, pero para irse abriendo pues hasta abarcar a los soldados, los carros, plazas, murallas, las puertas de la ciudad, el palacio. A la conquista sigue el destierro, el saqueo y la devastación. Pero incluso en estos momentos en que el temple se funde y vacilan las rodillas, el profeta saca fuerzas para reflexionar sobre la situación anterior de la ciudad, su pecado y el influjo decisivo de Dios en este acontecimiento. Todo Nínive, Nínive. Ahora bien, el capítulo 3 está dedicado al mismo tema. Los versículos 1-7 tienen una estructura semejante a la visión precedente. Con un estilo rapidísimo describen cómo la guerra y la muerte se apoderan de la ciudad
indican las causas de castigo, hablan de la intervención de Dios, y en los versos 8 y 17 se recuerda la caída de No Amón Tebas. Aquí dice en el año 652, que pudiera ser incluso 652. En manos de los asirios, y la amenaza a Nínive con el mismo castigo. Por eso pues la imposibilidad de que haya sido en el 612 la amenaza como tal a Nínive. Aquí es un evento que va a suceder. Toda resistencia es inútil, perdón. Al final pues Nínive ha desaparecido de la historia a causa de su maldad. Va todavía una línea como muy clara: pecado, castigo, aunque sean enemigos de Israel. Nahum es un profeta criticado duramente por los comentaristas. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho. Se le acusa de ignorar los pecados de su pueblo, de la hazaña sanguinaria contra Nínive, de alegría cruel, de despreciar a los paganos. Es decir, pareciera que es un falso profeta que se está burlando del sufrimiento que le va a ocurrir a Nínive. Pudiéramos decir que ahí sí se realizaría ¿cómo se llama? La idea de Jonás. ¿Recuerdan? La frustración de Jonás es el gozo de Nahum. Porque Jonás, ya una vez que le está dando ahí antes de que le dé el sol, va a Jonás, ahí busca una hiedra, entonces ahí se acomoda, y dice el texto sagrado que se acomodó para ver cómo era destruida Nínive, porque a él lo mandó el Señor anunciar la destrucción de Nínive. Y ahí se acomoda, y después se seca, manda el Señor un gusano, se seca el árbol o la hiedra, y dice, y le daba el sol en la calva a Jonás. Y se enoja y dice, bueno, ¿y por qué, Señor? Mira que ya mejor que me muera, y empieza ahí a vociferar. Pero en Nahum pareciera que sí se cumple todo esto, que sí se disfruta esa hazaña de destruir a Nínive. Entonces, esto algunos lo han considerado, pues, ¿verdad?, que es un falso profeta que se coló en el canon. Pero luego, dice el autor, nos sentimos más a gusto leyendo lo que dice Jonás sobre Nínive, que es lo que ya mencionábamos. Nahum nos entusiasma como profeta, nos duele como profeta. Sin embargo, algo muy serio debe de haber en su mensaje para que se haya conservado. No es solo su nacionalismo, sino que lo que está en juego es el juicio, la justicia de Dios en la historia. Esto es un problema grave. ¿Por qué? Porque si Dios tolera a un imperio que despedaza sin compasión a sus víctimas, entonces podríamos pensar en un Dios injusto. O si la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas insaciables y despojos, que ha descargado sobre todos los pueblos su perpetua maldad. O sea, Dios está de acuerdo en que se dé esta venganza. Bueno, esa venganza para Nahum es correcta. La respuesta sería evidente. No está bien el mal que hizo Nínive, y entonces la justicia no se lo permite. Su fidelidad a los que confían en él no lo tolera. Por eso el castigo de Nínive tiene que realizarse, tiene que ser el equivalente, la proporción de lo que acaban de hacerle pues al pueblo de Israel. Sobre todo lo que le hizo Asiria a Israel y a Judá es el sometimiento, es la idolatría, es la cultura asiria que se mete de alguna manera muy fuerte. Entonces eso es lo que Nahum canta, eso es lo que Nahum describe, y considera pues que es correcto. Con la rabia del oprimido, sin concesiones a la compasión, su actitud es dura. Hay algunas frases terribles que encontramos en Nahum, aún en su breve texto. ¿Dónde está esta cita que quería mencionar? Sí, en el capítulo 3 básicamente. Vamos a ver esta situación que personalmente a mí se me hace terrible, a partir del versículo 6. Te cubriré de inmundicia, te deshonraré, convertida en espectáculo.
Está muy bonita esta traducción, pero a lo mejor refleja algo peor. Convertir en inmundicia, te cubriré de inmundicia, pues te cubriré de excremento, de suciedad. Te deshonraré convertida en espectáculo. Aquí hay una nota, 3:6, dice, el castigo de Nínive es el de las adúlteras, ¿sí? O sea, la van a violar públicamente. Eso es a lo que se refiere, que de verdad esta situación no es nada agradable, es una vejación terrible. Dice, y así todo el que te vea huirá de tu presencia, diciendo, asolada ha quedado Nínive. ¿Quién se apiadará de ella? ¿Dónde buscará quien la consuele? Bueno, aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. La violación en sí misma, el ultraje, representa la más profunda humillación en ese sentido veterotestamentario, porque es reducir, es someter, es decirle al otro, no vales. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a personas que han sido violadas en su infancia, en su juventud, y de pronto la actitud que desarrollan, normalmente que desarrollan ante esta vejación, es de impotencia, de frustración, de dolor. Pero ¿por qué pone esto como castigo a Asiria? Lo pone como castigo a Asiria porque así se sienten ellos. Han sido despojados. Si queremos usar la palabra, que aunque no es muy feliz, pero si lo queremos usar, han sido violados por los asirios, porque les quitaron a su Dios, porque han corrompido al pueblo. Entonces es una situación escandalosa, tremenda. No justifican, evidentemente que en la tradición cristiana no justifica la venganza, pero sería más bien para refrendar la justicia de Dios, para decir, Dios no se queda con los brazos cruzados, Dios va a hacer justicia. Es una línea bastante delicada que sí, de pronto nos pudiera sorprender. Dice el autor, y esta parte se me hizo muy interesante porque dice, por otra parte, el escándalo que podemos experimentar leyendo a Nahum puede ser bastante farisaico. Decir, ay, Nahum se le pasó la mano. ¿Por qué farisaico? Pues porque también en el Apocalipsis habla Juan de la destrucción de la ramera, la prostituta borracha de sangre de los consagrados, que es Roma. En ese momento, pues la Gran Babilonia. Entonces termina el autor con una frase interesante. No es lo mismo teorizar sobre la opresión y el imperialismo que padecerlos, evidentemente. Había un autor, que si no me equivoco es Séneca, que decía, cuando es muy fácil decirle a tu amigo cuando su esclavo tira el vino sobre él, ten paciencia, no le hagas daño, fue un error. Pero qué difícil es pensar eso mismo cuando es tu esclavo el que derrama el vino sobre ti. Y eso es de pensar, porque dice uno, caray, si es cierto, uno es bien buen consejero cuando llega la gente y dice, ay, padre, mire, no aguanto al esposo, a la esposa, a los hijos, a la suegra. Y uno bien fácil, ¿verdad? Ay, téngale paciencia, pobrecita, o pobrecitos, o ya está viejita, o cosas así, ¿verdad? Y cuando de pronto a nosotros nos toca vivir una situación así, decimos, ay Dios, es bastante claro que no podemos simplemente juzgar la situación de Nahum si no nos ha tocado vivir la mitad de eso. Entonces, imagínense 50 años de terror. Entonces, evidentemente que suscita lo más hondo de este profeta. Bueno, el uso de Nahum en el Nuevo Testamento no se usa. Una cita expresa no se usa. La temática de la cólera de Dios aparece en algunos momentos, pero no es tan determinante. El uso del Nuevo Testamento yo lo estoy omitiendo. Así que, bueno, solamente me llamó la atención mencionarlo, pues porque no se usa, porque no es un libro a lo mejor
tan sorprendente, tan impactante. Más bien parecería un libro de venganza. Bueno, vamos al siguiente profeta, que es Sofonías. El profeta Sofonías es un profeta curioso porque en su genealogía va a decir palabra del Señor que recibió Sofonías, hijo de Cusí, de Godolías, de Azarías, de Ezequías. Estos genitivos son genitivos de pertenencia, ¿verdad? Que hacen relación a que es hijo de Cusí, hijo de Godolías, etcétera, etcétera. Un punto que hay que aclarar. Oiga, ese Godolías no es al que mataron. ¿Se acuerdan ustedes? Después de la destrucción de Jerusalén, llega el capitán, bueno, Nabucodonosor, después de que deporta, porque a él no le tocó quemar el templo, sino a Nabuzaradán, pero Nabucodonosor deporta, ya cuando deporta a todos, ponen como gobernador de la provincia, que en ese momento va a ser Jerusalén, a Godolías. Y ese Godolías pues estaba así como que muy tranquilo en ese momento, cuando de pronto, después de que queman el templo y después de que dan la oportunidad a Jeremías de irse al exilio, de quedarse allí, bueno, pues resulta que un tal Ismael asesina a Godolías y por eso tienen que huir y se llevan a Jeremías a Egipto. Pero eso estaría enmarcado tentativamente en el tiempo de, ¿cómo se llama? De Nabucodonosor. Estaríamos en el año 586. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque este Sofonías dice que es durante el reinado de Josías. Josías muere en el 609. Entonces no puede ser este Godolías. No puede ser. Es otro. Ahora, ¿este Ezequías es el rey? No, no es el rey. Porque volvemos al punto. Estamos en el reinado de Josías. Pudiera, no, más bien, perdón. En Ezequías, este Ezequías sí pudiera ser el rey. Ahorita lo vamos a ver después. Aquí lo dice. Que pudiera ser un vínculo con este rey famoso. ¿Y por qué podría ser un vínculo con este rey famoso? Como para atribuirse que pues él tiene un vínculo, una relación con este rey. Bueno, pero Godolías no es el Godolías que conocemos. Ahora, la palabra Cusí, bueno, se me hace que ya lo estoy explicando aquí estos puntos, pero bueno, lo explicamos. Primero, ya dijimos de Ezequías, sí es el rey, pero busca entonces dice aquí el autor, este folleto, identificarlo como uno de los reyes famosos que existieron y así legitimar su existencia. La palabra Cus en la Biblia se refiere a Nubia, ¿no? Entonces, Nubia, pues en Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando dice hijo de Cusí, pues para evitar esta confusión, para pensar que el profeta tiene una ascendencia extranjera, pues entonces el editor del libro, con mucha agudeza, pone nombres de contenido ya vista. Godolías, Azarías y Ezequías, ¿verdad? Estos tres nombres, que son los ascendientes de Sofonías, evitan que se dé esta confusión, que es precisamente pensar que es un africano, que es un nubio. No, no es eso. ¿Quién es entonces Sofonías? Sofonías es un judío, muy probablemente que predica en Jerusalén y actúa durante el reinado de Josías, ya lo dijimos, 639 al 609, que es su trágica muerte, ¿verdad? ¿Dónde se da esa muerte? En la batalla de Megiddo contra el faraón Necao. Algunos autores dicen que incluso se pudiera situar en tiempos de no es Joaquín. Esa palabra, digo, está bien, el autor, el padre sí cree, con mucho respeto, acepto que ponga Joaquín, él sabe mucho más que yo, pero yo creo que aquí sí vale la pena decir Joaquim, porque es el Joaquim malvado, el que no quería a Jeremías, es contra el que batallaron tanto, ¿verdad? Bueno, entonces los datos del libro encajan perfectamente en la época indicada por el editor, pudiera incluso estar hasta este tiempo. Pero él dice que predicó en el reinado de Josías. Entonces, bueno, o quizá por lo famoso de Josías y querer ahora desconocer a Joaquín. Hay muchas interpretaciones, pero bueno.
Si nosotros situamos a Sofonías en el reinado de Josías, entonces se va a comprender una gran parte del contenido de su predicación. Recuerdan ustedes que el papá de Osías es asesinado, Amón se llamaba. Osías tiene apenas 8 años cuando sube al poder y Judá lleva un siglo sometida a los asirios. Recordarán ustedes que el rey Ahaz o Acaz pidió ayuda a Tiglat-Pileser III contra Damasco y Samaria en el año 734. ¿Qué hubo en ese año? Del 736 al 734, la llamada Guerra Siro-Efraimita. Entonces, cuando Damasco, y eran Resín de Damasco, o Resino, o Resina, de muchos nombres lo van a encontrar, y Pekaj de Samaria, o Pekaj de Israel, atacan a Judá, bueno, pues Acaz pide la ayuda, vienen en su ayuda y entonces someten a Damasco y Samaria. Pero a partir de allí hay un impuesto, pues hay que pagar, ¿verdad?, a los asirios por mantener la paz. Hay un intento de independencia en tiempos de sequías, pero no lo consigue. Al revés, viene poco a poco con más intensidad. El pueblo se invade por costumbres extranjeras, prácticas paganas. Y luego viene el largo reinado de Manasés, que contribuye a difundir la corrupción religiosa. ¿Qué es lo que hizo Manasés? Según cuenta Segunda de Reyes 21:39, reconstruyó las ermitas de los altosanos. Las ermitas de los altosanos eran precisamente donde se adoraba a la diosa Astarte, a Baal y a una serie de deidades cananeas y asirias. Levantó altares a Baal, adoró y dio culto a todo el ejército del cielo. El ejército del cielo, es todo un problema, pero lo voy a tratar de explicar. Cuando nos dirigimos al Señor, decimos Adonai Tsebaot. La palabra Tzabá en hebreo significa ejército. Entonces, ¿por qué se dice Señor de los ejércitos? Para hablar del poder que tiene Dios sobre los ejércitos celestiales. Es decir, se consideraba que el cielo, pues era también, peleaban, ¿verdad? Luchaban los dioses. Pero decir Dios de los ejércitos es una especie de sometimiento para decir, de todos los ejércitos celestiales, Él es el Señor. De hecho, la expresión es Yahvé Sebaot, pero no se pronuncia Yahvé Sebaot, sino simplemente Adonai Sebaot, ¿verdad?, para decir el poder tan grande que tenía Dios sobre los ejércitos celestiales. Entonces, este hombre que desconoce el poder de Dios, que desconoce su soberanía sobre los demás divinidades, pues rinde culto. No solo eso, quemó a su hijo. La quema de los niños era una práctica cananea muy fea. No sé si ya la recordarán ustedes. Era la ofrenda a Molec o a Moloch. Vamos a ver si tenemos aquí en internet algo. Vamos a ver. Niños quemados a Moloch o Molec. Bueno, aquí aparece como Moloch, ¿verdad? Es una divinidad, efectivamente, dice aquí Fenicia, bueno, más bien en fenicio, aquí está en hebreo, etcétera, etcétera, pero es una divinidad cananea, asociada a los sacrificios de niños por medio del fuego. Era algo terrible. Bueno, aquí menos mal que está una imagen y que no está así muy bien, muy clara, ¿verdad? Bueno, acá tiene un ejemplo de una divinidad griega, de Cronos, dice, devorando a sus hijos, y a veces pudiera ser identificado con Moloch. Este era Moloch. Aquí lo podemos ver. Esta ilustración de una especie de toro. Y arriba dice, lo tiene en alemán, Der Gotte Moloch, o Moloch, ¿verdad? Der Gotte, el dios Moloch. Gotle, perdón. Gotle sería como la divinidad, el diosesillo, porque God es Dios, pero en absoluto. Pero no nos metemos a eso. Entonces, ahí está el fuego. Ahí vemos cómo metían amarrados a los niños y los quemaban.
y se pensaba que era la manera de, ¿cómo decirlo?, de calmar a esta divinidad, de tener prosperidad. Pues era algo bastante feo, no era ninguna cuestión así bonita que dijéramos, ¿verdad? No, era una cuestión fea. Entonces Manasés lo hace así con toda esa tranquilidad, quemando a su hijo, practica la adivinación, la magia, coloca en el templo de Salomón, la imagen de Astarte. O sea, pues de verdad que fue un rey tremendo. Ahora, a estos pecados contra el culto verdadero se unen las injusticias. Un rey corrupto terriblemente. Bueno, entonces, cuando sube al trono Josías, que es en el año 639, porque apenas duró 3 años su papá Amón y lo asesinan. Entonces Judá necesita una seria reforma desde todos los puntos de vista, político, social, religioso. Eh, Según algunos comentaristas fue Sofonías quien promueve este cambio, pero no es Sofonías. Aquí vamos con calma, porque recordarán que a la profetisa que consultan para, bueno, ya lo dije, a quien consultan para ¿cómo se llama? Al profeta que consultan para la reforma religiosa en ese momento no va a ser a este Josías, tampoco va a ser Jeremías, tampoco va a ser, bueno, Isaías ya no pudiera ser, pero no es ningún otro profeta, sino la profetisa Hulda. Por aquí va a salir ahorita. Entonces, algunas de las cosas de Sofonías pues eran más que obvias, porque la predicación de él va a ser en contra del sincretismo religioso, amenaza con el castigo a Nínive, que aunque pudiera ser anacrónico, pues ya está muy cerca. Digo anacrónico por la situación misma que está muy cerca de la destrucción de Nínive, o incluso que ya sucedió, que ya pudiera haber sucedido con Sofonías. Eh, pero toda esta situación podría ubicarnos en los primeros años de Josías, el 639 y el 630. Bueno, y aquí está lo que decíamos hace un momento. No es Sofonías al que consultan cuando se descubre el libro de la ley, sino que consultan a la profetisa, aquí pone Hulda, pero creo yo que es Hulda, recordando pues que el hebreo se acentúa normalmente, las palabras son agudas. Eh, ¿Qué hace suponer esto? Según el autor, que Sofonías ya había muerto. Es una posibilidad, solamente como posibilidad. Bueno, su mensaje nace de una situación muy concreta. No sé, bueno, ¿por qué decía que tampoco consultan a Jeremías? Porque era un niño. Cuando Josías es el rey, Jeremías es apenas un niño. Entonces, bueno, pues consultan a Hulda, pero no hay algún otro profeta grande en ese momento que pudieran haber consultado o que aparezca, pues no. Su mensaje nace entonces de una situación muy concreta. No se plantea grandes problemas teológicos, más bien intenta resolverlos de cada día. Sofonías denunció como los grandes profetas del siglo octavo, las diversas transgresiones contra Dios y el prójimo. Los profetas del siglo octavo, hay que recordar precisamente, desde estamos de más a menos antes de Cristo. Entonces estaríamos del 700, a ver, esperen, no, es del 800 al 701, que sería ese siglo, ¿verdad? Y precisamente en ese tiempo, ¿a qué profetas tenemos? Tenemos a Isaías, cuando está la profecía del Emanuel. Tenemos también a Habacuc, no, perdón, a Nahum, que lo acabamos de pasar, estos 50 años. Y ahora aparece este profeta, que sería de los más relevantes. Obviamente también tenemos a los profetas del norte, que serían Amós y Oseas. Eh, También al del sur, Miqueas, más o menos en este tiempo, ¿verdad? Entonces, sí pudiera ser como los grandes profetas que denuncia estas transgresiones contra Dios y el prójimo. Pero bueno, es breve su librito, entonces por eso no es tan, ¿qué pudiéramos decir?
pues tan grande, tan complejo como los otros que hemos visto. Aunque los comentaristas dividen el libro de distintas formas, el autor lo hace en 3 secciones. Las secciones son breves, yo quisiera solamente que las ubicáramos, ¿verdad? Vuelvo al punto, no es necesario aprenderse la cita perfecta. Basta con saber más o menos, digo más o menos, con lógica, ¿verdad? ¿Cuáles son estas etapas, pues estas secciones? La primera sería del 1.2 al 2.3. Comienza con el anuncio de un juicio universal que afecta especialmente a Judá. Lo que llama la atención en este juicio es que pues ahí está también la naturaleza de testiga, ¿verdad? Lo tenemos en 1.2, cuando dice, voy a aventarlo todo sobre la faz de la tierra, oráculo del Señor. Y comienza a mostrar lo que va a hacer el Señor contra Judá. Entonces, la primera sanción, el primer juicio es precisamente contra Judá. Y ahí está el antecedente claro de este rey malvado que se llamó Manasés. En esto se denuncia pues las injusticias de las autoridades, el interés obsesivo por el comercio, la autosuficiencia de quienes niegan a Dios, la acción de Dios, y se anuncia la rápida venida del día del Señor, que es lo mismo, dies ire, el día de la cólera, el día de la ira del Señor. Es un conjunto interesante para conocer la situación socio-religiosa anterior a la reforma de Josías. Pues la situación socio-religiosa es lo que dejó Manasés y los 3 años de Amón. La segunda sería del 2.4 al 3.8, y aquí la tenemos. Sí. Ahora sí, lo primero era contra Judá, ahora es contra las naciones, contra los países extranjeros. Culmina con una nueva acusación de Judá y su esquema es semejante a Amós 1.2, estos oráculos contra las naciones. La primera nación amenazada es Filistea, porque en ese momento sí era nación. Hay que recordar la famosa Pentápolis, las 5 ciudades que estaban en la costa filistea. Son Gaza, Gat, Asdón, Acrón y... A ver, me falta una. A ver, espérense. Asdod. Bueno, ya dije. Gaza, Gat, Acrón, Asdod y Gat. Gaza, Gat, Acrón, Asdod y Gat. Esas son las 5 ciudades que estaban en la costa filistea. Que pues son 5, pues entonces son pentapolis, ¿verdad? Es la famosa Pentápolis filistea, que eran guerreros, que en su momento fueron los que originaron los pueblos del mar, que llegaron allí, se establecieron, y no era Israel. Entonces, aunque convivían, aunque tenían que convivir, no era Israel. Entonces, la primera nación amenazada es quizá la más antigua, Filistea. Luego siguen Moab y Amón. Moab fue esta región que también fue dominada por ellos. Amón, Etiopía y Asiria. Y el castigo de todos estos países debería servir a Judá para convertirse. Es un castigo ejemplar. Pero el pueblo, especialmente autoridades civiles y religiosas, no aprenden la lección de la historia y convierten a Jerusalén en ciudad rebelde. Entonces, si convierte a Jerusalén en ciudad rebelde, la tercera parte es el juicio contra Jerusalén. Y empieza precisamente a partir del capítulo 3. Aquí el autor lo recorre porque dice que precisamente hasta el 3.8 sería el castigo de Jerusalén y todo esto implicaría el castigo contra Judá y Jerusalén. La tercera parte supondría unas promesas que sería del 3.9 al 20, y entonces esto supone el juicio de Dios que ya se ha cumplido y ahora sí viene una etapa de salvación. Esta parte, volvemos al punto, pudiera hablarnos de un desarrollo deuteronomista, porque ahora sí la situación va a cambiar. El castigo desaparece, cede, pero para abrirse a la salvación, no solo para Judá, sino también para las naciones. Y la más beneficiada pues va a ser Judá, evidentemente. Los idólatras injustos y soberbios dejan paso a un pueblo pobre y humilde, pero purificado por Dios. Los tiranos ceden su puesto al Señor, al rey de Israel. Y Dios es el rey de Israel. No se lo ceden a Josías. Y los desterrados y dispersos vuelven al país reunidos por su Dios.
En el tiempo de Manasés hubo crímenes terribles, terribles, y por eso mucha gente huyó, los que pudieron huir. Entonces ya después vuelven a ser congregados y con el tiempo de Josías empieza a vivir el pueblo una paz, una felicidad tremenda. House ha propuesto leer el texto de Sofonías como un drama, drama en el sentido de puesta en escena. Para los muchachos que tomaron el curso de Siervo Sufriente recordarán esta cuestión del drama. Para quienes no tomaron el curso, que son la gran mayoría, les recomiendo, si alguien quiere profundizar para saber qué es un drama, que son las famosas puestas en escena que incluso heredaron pues de los griegos, les recomiendo ver solamente el primer video del Siervo Sufriente y ahí se van a dar cuenta de lo que es un drama. Si no quieren ver el video, no se preocupen, la bibliografía es Deutero Isaías, está en inglés, Deutero Isaías, y el autor es, el apellido es Klaus Baltzer. Aquí tengo un pequeño pintarrón que inventé, bueno, que hice. Este es el autor, Klaus Baltzer. Se pronuncia Klaus Baltzer. Bueno, este autor es el que explica muy bien lo que es el drama, incluso las funciones funerarias y todas esas cosas de puestas en escena. Eso es lo que ha pensado House, pero no están muchos de acuerdo porque no son propiamente escenas estas tres partes, no, sino es un juicio. Entonces más bien pudiéramos pensar que la cuestión es forense, bueno, perdón, no es forense, es como se llama, es judicial, es un juicio propiamente lo que se está realizando. Entonces, tanto como una sucesión de escenas, creo yo que tampoco es lo más correcto. Bueno, eso sería nuestro profeta Sofonías. Ahora vamos con Habacuc. Habacuc es un profeta de los que menos sabemos. Y bueno, también son muy breves ¿cómo se llama? Su texto, pero de Habacuc sí tenemos un poquito más de, ¿qué podríamos decir? De aplicación en el Antiguo Testamento. Es un profeta muy citado. No me voy a adelantar, vamos por partes. De su historia, el título del libro no indica mucho, no indica el lugar de su nacimiento ni el nombre de su padre, tampoco el periodo en el que vivió. Entonces es curioso que este desarraigo del lugar de origen, la familia y la época aparezca aquí, porque Habacuc aparece a lo largo de sus pocas páginas como un profeta, que conoce, que está inserto ahí en la problemática de su tiempo, pero también es un símbolo que se sumerge en la problemática de la historia en cuanto tal, pero también en la acción de Dios en ella. Pudiéramos decir que es un discípulo de Isaías, en el sentido de, pues sí, que tiene su imitación, sin restarle la originalidad que merece Habacuc. Bueno, Habacuc es hijo de su tiempo. Han pasado los años en que el profeta aparentemente se limitaba a escuchar solamente la palabra de Dios y a transmitirla, igual que su contemporáneo Jeremías. Toma la iniciativa, pregunta a Dios, exige una respuesta y espera. Habacuc podría ser como un profeta retador, que se pone ahí al tú con Dios. Y entonces la profecía se convierte en un diálogo entre profeta y Dios, del que saldrá entonces una enseñanza para los contemporáneos y para las generaciones futuras. Así como fruto quizá de mucho tiempo de reflexión y de oración, surgió su obra breve, una de las más profundas del Antiguo Testamento. El autor incluso lo llega a comparar con Job, como diciendo, cuando Job reclama, cuando Job pues pide al Señor, ¿verdad? Oye, pues esta situación tan terrible. Bueno, en ese sentido también Habacuc pudiera experimentar ese dolor y por eso aclama a Dios. Y aquí abro también otro paréntesis. A veces
muchas personas llegan muy atribuladas a la confesión y dicen, Padre, me enojé con Dios. Estoy enojado con Dios, le reclamé a Dios ante situaciones obviamente difíciles, ¿verdad? Y van a pedir perdón por eso. Desde mi humilde punto de vista yo pienso que eso también es oración, porque a Dios no lo podemos ver únicamente como un soberano al cual rendirle honor, al cual darle gracias, incluso al cual pedirle, sino que es nuestro Padre, es nuestro amigo, tenemos una relación íntima con Él. De hecho, va más allá de ser nuestro amigo, va más allá de ser nuestro Padre, porque es nuestro creador y nos conoce desde siempre. Entonces, enojarnos con Dios tiene sentido, porque ¿quién se enoja con Dios? ¿Quién le reclama a Dios? Quien tiene su fe puesta en Dios. No nos decepcionan las personas que no queremos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a esperar que al salir de la calle el que diario está marihuano ahí, no sé, haga algo maravilloso, no lo esperamos, entonces no nos decepciona salir y encontrarlo en un mal estado, no nos decepciona, pero sí nos decepciona de una persona cercana, de un amigo, de un papá, de una mamá, alguna actitud difícil y dura, que pudiera ser incomprendida por nosotros, pero sí nos decepciona eso, sí nos enoja eso, por el nivel y por el grado de amistad y de amor que le tenemos. Entonces, pienso yo que el enojo contra Dios, la molestia que pudiéramos experimentar a veces contra Dios ante situaciones duras, no lo podemos así como colocar siempre en el nivel de pecado. Pero bueno, ahí cierro el paréntesis y bueno, esa es mi muy humilde opinión. Pero en este sentido aparece este autor, que es Habacuc, que tiene ese diálogo, un diálogo amargo, diría yo. Es una obra profunda, yo podría decir que hasta filosófica del Antiguo Testamento junto con Job. Esas obras que engloban una situación de dolor para un pueblo que aparentemente está buscando a Dios. En una época en la que el recuerdo reciente de la opresión asiria se une a la experiencia del dominio egipcio y babilonio. Es quizá donde mejor encaja el libro de Habacuc. Y alguno dirá, a ver, ¿y cuándo pasó el exilio, el dominio egipcio? Asiria dominó muchísimo tiempo, casi 100 años, ¿verdad? Lo que fue Judea. Pero ya después, cuando Asiria pierde su poder, por eso anda luchando el faraón Necao para reconquistar. ¿Por qué? Porque Egipto y Asiria estaban unidos, pero Babilonia viene con más fuerza y termina con todo, arrasa todo. Entonces, cuando muere Josías, baja Necao y va a poner a este rey, a Joaquim. De hecho, pone a otro antes que va a ser este va a ser Joacás, si no me equivoco. Sí, creo que es Joacás. Y después dura 6 meses y entonces ponen a Joaquim. Este Joaquim, el malo, va a durar pues algo de tiempo ahí en Jerusalén, pero como siervo de Egipto. Entonces va a tener una política a favor de Egipto, a favor de Necao, a él no le importa nada Babilonia, pero después vienen los babilonios y misteriosamente muere. Y entonces ponen a otro Jehoiakim, que también se va a llamar Joacás. Permítame un segundo así nomás para verificar bien el nombre del primero que ponen antes de Joaquim, que creo que no es Joacás. Estaba en la página 140. Sí, porque la situación es que hubo antes de Joaquim un rey que duró 6 meses, si no me equivoco, y ya después de que dura este rey 6 meses, ponen a Joaquim. Pero, ¿dónde está esto?
Y después de Joaquim está Joacás, que va a durar muy poco. Y va a durar muy poco porque acuérdense que en la primera deportación se lo llevan a Babilonia en el 597. Bueno, aquí no lo encontré. Aquí tenemos 241, creo que es la 140. Vamos a ver. Sí, está por aquí. Bueno, si no lo encontramos, ya terminado el video, lo busco y se los mando. Cuando uno busca las cosas no salen, pero bueno. No, 135. Estaba por aquí justamente y no lo hallé acá en el libro. Pero bueno, vamos a donde estábamos. Pero es un primer rey que dura 3 meses, luego viene Joaquim, dura otro tiempo, luego lo matan misteriosamente porque él estaba a favor de Egipto, y luego después ponen a Joacás, que va a ser sucesor de Joaquim. Ese Joacás duró apenas unos meses, perdón, porque vienen los babilonios a establecer su poderío y dicen, a ver, los que mandan ahorita son los babilonios, entonces nos vamos a llevar a todos como siervos. Y Joacás dimite como rey y se lo llevan allá a Babilonia. Y en Babilonia, acuérdense de esa cita de Segunda Reyes donde dice que le pusieron un trono por encima de los demás reyes y todos los reyes comían por debajo de su trono, le quitaron su traje de esclavo, pero a ellos se los llevaron como consejeros de la corte real en el 597. En el 587, 586 se los llevan a los demás como esclavos, y ahí es donde muere Sedecías, porque es en ese momento cuando los babilonios, bueno, 10 años atrás, 597, ponen como rey a Matanías, que será Sedecías, pero para que mantenga una política Babilonia. Y los babilonios se dan cuenta de que Sedecías se pone muy bravo y ya no quiere pagar el impuesto a los babilonios. Dicen, bueno, pues vamos a llegar a ver por qué no quieres pagar. Y la razón es porque quería juntar un dinerito para pedirles a los egipcios que lo ayudaran. Todo sale mal. Entonces, ahí, en esta situación en la que se encuentra Habacuc, muy probablemente encontramos estas dominaciones, justo en este marco, antes pues de la deportación. Entonces, es donde pudiéramos ubicarlo. Es uno de los libros más interesantes y difíciles del Antiguo Testamento. La obra comienza exponiendo la queja del profeta. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que escuches? ¿Te gritaré violencia sin que salves? Habacuc no comprende que Dios contempla impasible las luchas y contiendas de su tiempo, la opresión del faraón y su marioneta Joaquín o Joaquim, pero ese Joaquim, el servil, el malo, pues, ¿verdad? No lo entiende, dice, pues, ¿por qué? Y el Señor le responde que piensa castigar a los opresores egipcios mediante otro imperio, que es el babilonio, y sí lo cumple. Pero aquí la respuesta es insatisfactoria porque, bueno, al tiempo los babilonios van a ser peor. Entonces decía un padre, el infierno es el mismo, lo único que cambia es el diablo. ¿Cómo dicen también? Es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Pues ¿de qué servía? Los dominadores fueron crueles, desde los asirios, desde los asirios, egipcios, babilonios. Los persas ya eran más buenas gentes, pero aún así fueron dominadores. Entonces los dominadores eran crueles. El profeta se queja de nuevo, le duele la alegría con la que el nuevo imperio se apodera de las naciones, mata pueblos sin compasión. Los babilonios eran crueles y no comprende el silencio de Dios, con los traidores, al culpable que devora al inocente. Y así en actitud vigilante espera una nueva respuesta de Dios. Y replica que el momento de la venganza está cerca, llegará sin retraso. Entonces todas las naciones oprimidas podrán entonar un canto burlesco contra el gran imperio vencido. Esta copla está compuesta por 5 ayes proféticos en contra del imperialismo. El imperialismo es precisamente que el gobierno sea un imperio, es decir, el,
el profeta no se preocupa por la opresión de Judá, sino que más bien busca una perspectiva universal, poniendo los ojos en los países saqueados, destruidos y humillados. ¿Por quién? Pues por la gran potencia. A costa de todos ellos se ha enriquecido Babilonia. Pero esta actitud contiene pues un germen de autodestrucción, porque destruyendo a tantas naciones, dice, has planeado la afrenta de tu casa y malogrado tu vida. O sea, al final también vendrá un castigo para los babilonios, que cabe decir, no fue castigo así con esa severidad que se esperaba. Ya sabemos el desenlace, ya sabemos cuando Ciro, rey de los persas, llega y más bien va congraciándose con los sacerdotes de Marduk, y pues ahí al rey Nabónido, con la política que no funcionó, pues lo derrocan, pero gracias a su mismo pueblo. Entonces, no fue una destrucción como la que se esperaba, pero bueno, al menos está el deseo de que les vaya mal, que aparentemente Babilonia va a ser el instrumento de punición, el instrumento de castigo para los que han oprimido a Israel, pero al final es otro imperio que está haciendo peor, ni siquiera lo mismo, peor también. El capítulo 3 tiene ya un presupuesto distinto. Aquí el castigo es obra personal de Dios, que es un guerrero cósmico que sale de su morada para salvar a su pueblo. Es una visión, dice el autor, escalofriante. Después de los 5 ayes proféticos, nos vamos al capítulo 3, en donde aparece pues una cita, pues sí, terrible, escalofriante. Dice, Señor, he oído tu fama, he visto tu obra, Señor. Esa sería como en la parte del discurso, el exordio, la manera de captar la atención. En la retórica, eso se llama, dentro del exordio, se llama captatio benevolentiae. Cuando captas la atención y buscas la benevolencia de las personas del auditorio, pues como diciéndoles cosas bonitas. Señor, he oído tu fama, he visto tu obra, Señor. Entonces, pues para que el Señor diga, ah, mira qué bueno que lo has hecho, y ahora sí preste atención a lo que vas a decir. Pero ahora lo que va a decir es feo. A lo mejor ya no lo sabemos de memoria, pero es feo. En medio de los años, hazla revivir. En medio de los años, dala a conocer. Dala a conocer. Aún en la ira, acuérdate de la compasión. Y entonces va mencionando, pues, ¿verdad? El terror, ¿verdad? Que va a ocasionar el combate del Señor. Dice, ante él marcha la peste, la fiebre va tras sus pasos. O sea, todo lo que va llevando la presencia del Señor va arrasando. Se planta y tiembla la tierra, mira y estremece a las naciones, se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos, sus senderos de siempre. Es algo verdaderamente horroroso. Y después, en la parte final, esto para salvar a su pueblo, el versículo 13, es también esta visión dura cuando dice, sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido, derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo, traspasas con tus dardos la cabeza de sus nobles. O sea, a lo mejor ya nos conocemos muy bien esta cita, pero tan solo de imaginarla, pues algo terrible. Bueno, aquí está. No extraña entonces que el profeta exclame, gimo ante el día de angustia que se echa sobre el pueblo que nos oprime. Dice, consolado con esta certeza, entona los versos finales del 17 al 19. El curso atormentado de la historia es descrito con imágenes del mundo agrícola y ganadero. Todo parece así abocado al fracaso. La higuera no echa yemas, las cepas no dan fruto, el olivo se niega a su tarea y los campos no dan cosecha. Se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Pero a pesar de todo, yo festejaré al Señor gozando con Dios mi Salvador. Es decir, a pesar de la peste, de las consecuencias, de la destrucción, dice, yo festejaré al Señor gozando con Dios mi Salvador. Porque evidentemente después de la guerra, cuando viene la posguerra, pues hay que reconstruir, hay que
salir adelante, ¿verdad? Pero no es que quede todo bonito después de la guerra. Bueno, esta última cita yo quisiera también hacer una pequeña alusión a los tres jóvenes, ¿verdad? Que son metidos al horno precisamente por el rey Nabucodonosor, pero según la versión de Daniel, que no es del todo histórico este evento. Pero bueno, cuando son metidos estos tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, o Cedrac, Mesac y Abednego, cuando son metidos, le dicen al rey, mira, tú nos vas a meter, está bien, no vamos a renegar de nuestro Dios porque confiamos que Él nos va a salvar, pero aunque no nos salvara, de todas maneras no vamos a renegar de Dios. Esa es una actitud de entrega total, una actitud de confianza en Dios absoluta. Y es precisamente también la actitud de Habacuc, de decir, Señor, aunque no haya nada, aunque haya desolación, aunque haya tristeza, yo festejaré porque tú me has salvado. Dice, yo festejaré al Señor gozando con Dios mi Salvador. O sea, lo importante no es la destrucción, sino la salvación que ha dado Dios precisamente a su pueblo después de esta terrible opresión. Ahora regresando a Nahum. Nahum está preocupado por la opresión asiria. Como respuesta el castigo de Nínive, sin importarle que hayan sido los babilonios. Pero ellos la hicieron, ellos la pagan. Y aquí aplicaría también ese dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, bueno, el enemigo era Babilonia, acabó con Nínive, bueno, pues es nuestro amigo. Pero a Habacuc eso no le basta, porque el castigo de un imperio opresor supone simplemente la sustitución por otra potencia imperialista que quizá es más cruel que la anterior. Con ello no se resuelve nada. El problema entonces de la justicia de Dios sigue en pie. Y a pesar de sus diálogos con Dios, no hay una solución, no se encuentra. Pero supera el problema con una postura de fe. Ese es el punto. Convencido de que todo imperio opresor terminará castigado. Y aquí es la novedad de Habacuc, consiste en que Dios aparece no como quien juzga y condena un imperio, sino como quien juzga y condena toda forma de imperialismo. No es el deseo de Dios que haya un imperio dominante, que se imponga, que tenga sus reinos vasallos. No. Toda forma de imperialismo que subyuga, que somete, que trata mal, eso es lo que Dios es quien lo juzga. Bueno, es absurdo, pues, ¿verdad?, preguntarse si su postura resulta convincente. Más bien, hay que preguntarnos si nos convence también la actitud de Job, porque ambos personajes, partiendo de temáticas distintas, recorren el mismo camino. Y al final, discutir con Dios no basta, porque lo que basta o lo que satisface es que Dios sea quien devuelva la paz y ayude a aceptar pues estos enigmáticos planes sobre la historia. Respecto a las diversas interpretaciones del libro, es uno de los libros más discutidos del Antiguo Testamento. El problema básico es el siguiente: en diversos momentos se contrapone la actitud y el destino del inocente y del culpable. Pareciera que les va mal. La pregunta entonces es, ¿quién es el inocente y quién es el culpable? ¿Por qué le va mal al inocente? ¿Por qué le va bien al culpable? Se trata de un conflicto, es una pregunta también, interno entre diferentes grupos de judíos, o de un conflicto entre Judá y alguna de las potencias extranjeras. No lo sabemos, las opiniones son bastante variadas. Vamos a mencionar algunas de ellas, creo yo que brevemente. Primero, ciertos autores piensan que es un problema interno entre los judíos honrados y los judíos malvados. ¿Quiénes son o quién es el que los gobierna, los dirige? El rey malvado Joaquim. El libro entonces reflejaría la problemática del año 605, y bueno, esto pareciera no funcionar porque la objeción clara es que es una potencia extranjera, entonces no es el rey judío. Esta opción queda descartada. Para la mayoría de los comentaristas el libro habla de una opresión por un país extranjero. ¿Quién es?
Las opiniones son bastante variadas, basta solamente recordar quiénes han sido los opresores de Israel para con eso sacar. Vamos por orden. Asirios, egipcios, babilonios, persas, griegos, seleucidas, romanos. Pero quitamos seleucidas y romanos porque esos son los últimos y no aparecen. Pero bueno. Incluso los seleucidas, los seleucidas aparecen aquí, pero no es probable. Ahorita vamos a ver por qué. Asirios. Los partidarios de esta opinión dirían que la obra es anterior al 612. La caída dice de Vive, pero es de Nínive. ¿Ah? Entonces, según esta opinión, si se refiere al pueblo extranjero, opresor son los asirios. Pero otros dicen, no, son los egipcios los que mataron al rey Josías. Entonces pusieron al indeseable Yoyaquim. Entonces la obra sería posterior al 609. No, resulta que no son ellos, resulta que son los babilonios o caldeos. Entonces, porque se alude expresamente en 1.6. Entonces la obra sería entre los años 612 y 538. Bastante amplio. Aunque algunos se inclinan a datarla entre el 605 y el 600. Y ya vienen las opiniones también un poco más extrañas. Las tribus árabes del norte, que siempre fueron un peligro para Judá, incluso durante el periodo preexílico. Los persas, muy extraño, porque los persas eran muy tranquilos, tenían buenas relaciones. Los griegos, capitaneados por Alejandro, pues eso estaría mucho peor, porque tendría que haber sido después de la batalla de Isos, en el 333, y la de Arbela, en el 331. Tampoco es muy probable eso, ya en un tiempo tan posterior. Los seleucidas, todavía mucho peor, bajo el reinado de Antíoco IV Epifanes, ¿verdad? Toda la situación de los macabeos y todo eso. La obra pertenecería entonces a los años 175-163. Está bastante lejos. Y la opinión entonces carece de fundamento, porque al año 190, antes de Antíoco y de los seleucidas, ya estaba el canon fijo de los 12 profetas menores. Entonces no es una posibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de los ejércitos celestes y alguien más dice pues era un enemigo mítico celeste? Bueno, un tercer grupo de comentaristas realiza una síntesis de las dos primeras posturas, se refiere y dice que pudiera ser injusticias dentro de Judá y las que comete el imperio babilónico. Y hay otra posibilidad de Hack, también un poco extraña, donde dice que ha propuesto que el malvado rey es Yoyaquim, enemigo de Babilonia, y el justo es el rey Joacás, el que estuvo en esa coyuntura, que fue deportado y que los babilonios colocarán en un trono. Pero a ese rey Joacás, el que sucedió a Yoyaquim, también se llamaba Yoyaquim. No es cierto, ya me acordé. El rey que aquí pone como Joacás, en algunas otras va a aparecer como Jeconías. Y el primero sí fue Joacás, que duró 3 meses. Entonces, toda esta situación es bastante confusa. Entonces, podría ser el rey Joacás, el primero, el que sí duró 3 meses y que fue deportado, que los babilonios colocan en el trono. Aunque los babilonios colocan en el trono a Jeconías. Yo no sé aquí por qué el padre sí cree, pues insiste en que es Joacás, pero bueno. Pero el punto es que no es Yoyaquim el malvado, sería Jeconías. Esta situación entonces es una propuesta que hace el autor y ahí la dejamos. Bueno, los usos del Nuevo Testamento, como ya les decía, los omitimos. Y respecto a la tradición isaiana, lo que hace un momento, bueno, tengo que decir ayer, lo que ayer su compañero Cristian preguntaba, pues aquí está desarrollado de alguna manera interesante. Vamos a omitir la tradición isaiana del tema. No lo vamos a omitir porque están ustedes leyendo el artículo, evidentemente, pero no lo vamos a omitir de ella, pero del tema sí, para que solamente nos concretemos en estos 3 profetas de manera especial. Bueno, muchachos, pues aquí le dejamos. Les agradezco su tiempo. Para el día de mañana, eso también lo voy a poner por escrito, para el día de mañana, primeramente Dios, repasamos hasta los 3 primeros artículos, si hubiera la necesidad, y esta temática.
o para el día de hoy, sí, porque lo están viendo por la mañana. Pues. Que tengan un excelente día.